Nos escuchamos, seguimos. Nos escuchamos. Hola, nos Sí, escuchamos. profe. Sí, profesor. Entonces, profesor, para entregar, por ejemplo, al cliente, o sea, nosotros como programadores le entregamos a la persona que nos pide hacer un trabajo así como eso. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos entregarlo solamente? Ya, lo que se entrega es el proyecto como tal. Mira, cuando tú creas un proyecto en Visual, aquí hay una carpetita, por ejemplo, acá, miren, por acá por el bin, acá hay un debug y hay un relays, ¿ya? Normalmente cuando se crea el proyecto en Visual, se crea, en principio todo se va al relays, al debug, acá al debug, y aquí este que dice aplicación, esto es lo que nosotros le llamamos el ejecutable, ¿sí? Todos estos archivos de acá son ejecutables, es decir, acá yo no puedo ver el código fuente. Por ejemplo, yo voy a presionar doble clic acá donde dice aplicación, ¿ya? Doble clic acá y va a cargar mi proyecto. Mira. Ya no lo estoy cargando, no lo estoy cargando ya del Visual Studio. Este es el Visual Studio, este es tu lenguaje de programación en el cual tú desarrollas. Pero una vez que este proyecto es desarrollado, yo tengo aquí un archivo que se llama aplicación y este empaqueta todo lo que yo hago en el diseño, lo empaqueta acá. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo llevara a otra máquina, todo esto de acá del debug, yo lo llevara a otra máquina y lo ejecutara, se va a ver mi proyecto así. ¿Ve? Yo ya no lo estoy Ah, ya, profesor. cargando. Entonces, para que puedan abrir, por ejemplo, la persona que nos pide eso, ¿tiene que tener también el Visual Studio o no? No, no, ya no. No. O sea, si tú lo llevas a otra máquina y no hay Visual Studio, con ejecutar carga todo esto tal como lo ves. Tal igual como está. Sí. No es necesario que tenga la aplicación del Visual. No, no, pero Ah, si ya. es, sí, pero por ejemplo, si está enlazado con base de datos, sí debes instalar el SQL Server, por ejemplo. Si tú has desarrollado la base de datos en SQL Server, sí debes instalar la base de datos en SQL, porque si no, esta aplicación, ¿cómo se enlaza al SQL? Ah, bueno, pero eso sí es necesario si está con el SQL. Si no Por está, el- puede ser normal. Así es. Si solamente es un programa no enlazado a un gestor de base de datos, suficiente con lo que te estoy explicando. Por ejemplo, te pidieron de repente un programita, no sé, para hacer un recorrido de datos o para hacer una tabla de multiplicar, me estoy imaginando así, y no está enlazado con base de datos, suficiente con lo que tienes acá. Ya. Entonces, la idea de esto es que cuando uno construye un sistema, es enlazar en lo posible los sistemas. Cuando uno habla de sistemas, estamos hablando de interrelaciones normalmente con base de datos. Con base de datos. Cuando son sistemas de datos. Porque yo podría hacer un programa de repente que me permita hacer control de, no sé, de cálculos de repente de estructuras, ¿no? Cosas así, y que la data no la estoy guardando en un gestor, simplemente son para ingresar datos y hacer cálculos matemáticos o figuras, o algún tipo de figura de estructuras. Entonces, cosas así, directo, no necesito el gestor, ¿no? Pero los sistemas normalmente son para eso, de ida y vuelta, ¿no? O sea, tomar los datos que están por acá, ¿no? Tomar los datos que están en mi base de datos, ¿no? Y luego trasladarlos a través de un formulario o insertarlos a través de un formulario. Profesor, profesor, entonces, para que sea ¿tenemos que migrar el SQL al Visual Studio o cómo? No, por eso es lo que yo voy a explicarles. Hasta el momento lo que hemos hecho es la interfaz, ¿ya?
Y bueno, el término no es migrar, el término es conectar. O sea, lo que tenemos que hacer ahora, una vez que yo tengo diseñado, por ejemplo, mi formulario, mi interfaz, ya por código, por programación, yo debo enlazarme a esta base de datos. Para yo poder insertar, por ejemplo, productos desde este formulario, primero debo establecer una comunicación. Primero debo establecer una comunicación entre mi base de datos y mi lenguaje de programación. O sea, este gestor de base de datos debe establecer aquí, este gestor que es el SQL debe establecer aquí una comunicación. ¿Sí? Debe existir comunicación entre el gestor de base de datos y el lenguaje de programación. Debe existir esta comunicación. Entonces, yo a través, por medio del lenguaje de programación, me voy a enlazar al gestor de base de datos y específicamente a la base de datos a la cual quiero manipular. ¿Cómo este lenguaje de programación tiene acceso? ¿Cómo este lenguaje de programación tiene acceso a esta base de datos? Eso es lo que vamos a aprender. O sea, lo vamos a hacer a través de código fuente. Entonces, a partir del siguiente momento, eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que nos resta ahorita aprender, cómo comunicarnos con la base de datos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, por mi parte ya no. ¿No logré escuchar bien? Por mi parte ya no, ya está todo. Pregunten, ¿ah? Porque sus proyectos llegan hasta la última clase. Ah, sí, profe, con respecto al proyecto, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿En un documento en Word con capturas o cómo? Sí, a ver, el proyecto consiste, sí, se entrega un informe, el informe son full capturas. O sea, conversamos, creo, de la estructura, solamente se entrega la parte de los procesos que han tomado en cuenta, la estructura de, o sea, la empresa que han elegido, los procesos del área en el cual hicieron el análisis, luego la base de datos lógica y física, luego harán consultas a modo de reportes para saber qué es lo que ustedes o qué es lo que la empresa requiere de la data que tiene almacenada, que esos son los reportes que vimos con SQL, y luego harán alguna interfaz, no de todos, porque si tienen 5 o 10 tablas, no voy a solicitar que me hagan las 10 tablas, me la programen, solamente eligen una tablita y van a hacer lo mismo que yo les voy a explicar. O sea, el proyecto termina acá. Entonces, en síntesis, descripción de la empresa, cuáles fueron los procesos que eligieron
como parte del análisis, en el diseño, que es la base de datos, solamente requerimos modelo lógico y modelo físico, y luego la base de datos en el SQL, porque ahí van a desarrollar sus consultas, llámese los reportes, como hemos visto con una sola tabla y con varias tablas, y finalmente terminan mostrando una interfaz, o sea, la conectividad del lenguaje de programación con el gestor de base de datos, tal cual yo les voy a explicar. Ahí termina el proyecto. Entonces, Ya, profe, con respecto a las interfaces, ¿también tenemos que hacer esas tablas de productos ejecutables o solamente mostrar imagen? no, o sea, yo todo esto que estoy mostrando lo voy a desarrollar. De repente ya hoy día no nos va a dar tiempo, pero la siguiente clase yo concluyo con todo esto. Ah, Sí, ya, o sea, la tabla ejecutable, todo, todo hecho ya. sí, yo les voy a explicar cómo hacer cómo conectarse, el lenguaje de programación, cómo conectarse al gestor de base de datos. Luego, cómo Ah, claro, codificar por estos ejemplo. botoncitos. O sea, yo voy a terminar la interfaz. Entonces, ustedes van a hacer a la cuenta un simulo de lo que yo haga con sus interfaces. Claro, sí, pero también nosotros, por ejemplo, podemos hacer un proyecto aparte, pero no que sea la unión con el SQL. No, porque la idea es que ustedes aprendan a enlazarse el gestor de base de datos con el lenguaje de programación, porque eso va a ser su sopita de letras todo el siguiente ciclo. No, sí, sí, claro, profe. Yo me refiero que usted va a hacer un proyecto con que sea la unión o la migración con el SQL, ¿verdad? Pero también Sí. nosotros podemos hacer que no sea la unión, también solamente poder modificar nosotros mismos. Que no haya una unión o una migración más clara. No, pero ¿cuál sería el sentido ahí? Pues, porque Claro, sí. si tú Bueno, no te sí, tiene enlazas con razón. base de datos, se queda en el aire esta parte. Ya, vale. Sí, o sea, Gracias. tienen que llegar hasta este punto. Profe, otra Dime, pregunta. dime. ¿Y si hay un error en la migración con el Visual y el SQL? Ya, ya. Bueno, conforme yo les voy a explicar, no creo que tengan errores, pero si lo hubieran, lo comunican para poderles ayudar a resolverlo. Ya, profe, gracias. ¿Preguntas? ¿Para qué hora es el creo? ¿No logré entenderte? Ingeniero, vamos al cumpleaños de la Mónica, de Verónica, matado gallinas. ¿Cómo? Vamos al cumpleaños de Verónica, ingeniero, ha matado gallinas y cuyes y 4 becerros, dice. ¿Cumpleaños de Verónica? ¿Cuándo es el Sí, cumpleaños de hoy Verónica? día. Hoy Sí, día. ingeniero, hoy día es el diablo de Verónica. ¿Sí? Dice que estamos todos, toda el aula está invitada, ingeniero, para ir a comer, dice. Ha matado cuyes y becerros, dice. Ah, bueno, entonces no me queda más que ofrecerte un feliz cumpleaños, que la pases muy bonito, eso sí, hay algunos que no deberías invitar a tu cumpleaños, como el que hablaba, ¿no? Entonces, A Manuel, diga. envíalo a tu fan, invítale a tu fan, mi amigo Jorvis. ¿Jorvis? ¿Quién es Jorvis? Jorvis, Ah, Jordi. Jorvis, ¿es de tus fans? Ah, sí, Jordi, estás invitada. Sí, Si sí. quieres sugerencias Gracias, A un ingeniero, tal por Manuel no lo el invites. saludo. Gracias, ingeniero, por el saludo y ¿cómo se llama? 15 años no se cumple todos los días. No, yo sí, no, eso sí, estamos de acuerdo, pero 15 años en cada mano no se olvida fácil. Sí, pero igual, gracias.
Que te diviertas, pues, bueno, diviértete con moderación, pues, ¿no? No te desbandes. No, No, ingeniero, no. sin moderación. Sin moderación porque, pues porque vida solo hay una. Sin miedo al éxito. ¿No ves, ingeniero, cómo tiene razón Verónica? Sí, bueno, que estoy Y después escuchando. dicen que la mala junta soy yo. Sí, no. No, lo que pasa es que eso lo aprendí de mamá.